el equipo de Marcelo Gallardo que no tiene descanso. Arribaron por la madrugada a Buenos Aires. Se entrenan hoy 4 de la tarde en el River Camp porque el domingo un partido clave ante San Lorenzo en el Monumental, ya en el desenlace de esta Copa de la Liga. ¿Cómo le va, Juan Balbi? Muy buenos días. Hola, Alina, ¿cómo estás? Buen día para vos también. Sí, exactamente, River llegó hoy alrededor de las 3 de la madrugada a Aeroparque después de lo que fue el debut en la Copa Libertadores y no tiene descanso, tal cual a la tarde entrenamiento en el predio de Ezeiza para el partido del domingo a las 18 horas aquí en el Monumental frente a San Lorenzo por la Copa de la Liga Profesional. A ver, hablemos, ayer siempre decimos dar la formación y asegurarla cuando se trata de River. Si no lo dice el propio Marcelo Gallardo, parece muy difícil porque puede sorprender con algo. Y ayer sorprendió porque apareció Casco y esto movió el esquema de River, saliendo Beltrán, sacando un delantero y poniendo un volante. Pero esto también hizo que De la Cruz pudiese abocarse un poquito más, Juan, al ataque, a algo que venía relegando a partir de la salida de Nacho Fernández y también del cambio de esquema, porque River después empezó a jugar con 4 defensores y se convertía en un 4-3-3 el esquema. Bueno, ayer hubo un movimiento que hizo que ese mediocampo esté más reforzado. Tal cual, sí, utilizó a Milton Casco como volante interno por la izquierda, un movimiento que había probado durante un rato de la práctica antes de viajar a Brasil. Sorprendió obviamente que sea titular porque el rendimiento de los 3 delanteros con Lucas Beltrán como extremo había sido bueno en los últimos 2 partidos, pero bueno, Gallardo siempre tiene un as bajo la manga y durante 60 minutos le funcionó más que bien porque River tuvo el dominio absoluto de la pelota, de los tiempos del partido y Nicolás de la Cruz como extremo por la izquierda tuvo la explosión que quizás le venía faltando, ese desequilibrio, ¿no?, que River siempre necesita, pero bueno, quedó mal parado en una jugada, terminó pagando muy caro quizás ese error y el empate 1-1, a pesar de que no terminó siendo la victoria que podía ser, no le sienta nada mal tampoco a River y al propio entrenador Gallardo, que en conferencia de prensa valoró haber logrado un punto y haber dominado a Fluminense en el Maracaná. A ver, en el balance, cuando uno dice River se trajo un punto del Maracaná y ante Fluminense, es positivo. Cuando uno ve el desarrollo del juego, se lamenta. ¿Por qué? Porque la verdad que River, como vos marcabas, hasta el gol de Fluminense en los primeros 60, 65 minutos del partido, fue claramente superior y podría haber marcado uno más. Faltó esa contundencia en el ataque. Creo que Gallardo hablaba de chispa en la conferencia de prensa, como para tal vez en ese momento poder haber hecho un gol más y después, si en algún pasaje quedás mal parado, como terminó sucediendo, no lo terminás pagando con los 2 puntos que River... ¿Por qué dice termina dejando en el camino? Porque por cómo se venía dando el juego, la sensación era que River merecía venir con el encuentro ganado. Después, bueno, si juzgamos los últimos minutos, después del gol de Fluminense, el empate parece justo, ¿no? Sí, porque además hasta pudo perderlo, ¿no? Porque Franco Armani apareció para hacer una tajada muy, pero muy buena con un tiro de Casares, que fue el jugador que quizás desequilibró un poco el partido, porque no le cobraron un penal a Fluminense, una falta de Angileri sobre Luca también en el final. Por lo tanto, el balance, el punto termina siendo positivo, más que además Junior y Independiente Santa Fe igualaron 1-1 en su partido. El grupo D está totalmente igualado. Y también queda, creo, en el balance general el dominio, ¿no?, de River de viajar a Brasil, de plantarse en terreno rival y de quizás faltarle esa chispa, esa profundidad de la que habló Gallardo en conferencia de prensa, que quedó reflejada también en las estadísticas, ¿no? Porque River dominó todo el partido, quizás hasta los 65 minutos, ¿no? Los tiempos, los espacios, ocupó muy bien el terreno de juego, pero Fluminense terminó rematando 14 veces al arco, 14 intentos, 6 al arco, y River terminó únicamente con 5, de los cuales 3 fueron al arco. Por lo tanto, le faltó un poco tal vez de potencia ahí en 3/4 de cancha para desequilibrar y llegar con mayor peligro en el área rival, pero el balance es positivo. Esa estadística no es menor y por supuesto es la que evalúa el cuerpo técnico, o sea, River dominador del juego, posesión del balón, pero cuando vemos los disparos que llegan al arco, fueron muchos más los del rival que los del propio River, y es ahí donde falta la contundencia en el ataque. Que otras veces River llega, patea mucho y no termina siendo preciso, y en este caso no es que no fue preciso, no pateó demasiado al arco, fue lo que faltó.
Eso mismo, sí, sí. Muchas veces hablamos de la falta de contundencia, ¿no? De la efectividad, de la cual Gallardo también ha hablado en conferencias de prensa pasadas, pero esta vez creo que fue diferente. River tuvo todo lo que necesitaba para dominar el partido y le faltó esa explosión. Quizás la tuvo con De la Cruz en un primer momento, pero si vamos al caso, el primer tiempo de River terminó con un solo remate al arco, que fue el penal de Montiel. No volvió a rematar, no volvió a probar al arquero Fluminense, y en el segundo tiempo tuvo una sola jugada de riesgo muy clara, que fue un mano a mano que Borré no puede aprovechar para el 2-0. Y finalmente el tramo final del partido le costó a River. Quizás ya había hecho el esfuerzo general de intentar dominar el partido, un esfuerzo físico muy grande. Los cambios no funcionaron del todo bien. Y River, bueno, creo que con el empate 1-1 se termina yendo. Me parece que el cuerpo técnico más contento que los jugadores, porque la palabra de Gallardo en conferencia de prensa fue de valorar lo que habían logrado, y a los jugadores se los vio un poco más cabizbajos, ¿no? En el campo de juego en el final del partido. Sí, a ver, cuando hablabas de los cambios, porque Gallardo finalmente termina cambiando el esquema, porque lo saca a Casco en un momento a Julián Álvarez y lo pone a Beltrán y a Girotti, y de esta manera queda de vuelta con 3 delanteros y 3 volantes. Y tira al equipo para adelante, pero a veces esos cambios a Gallardo le resultan totalmente efectivos. Girotti recibe un centro, cabecea y es gol, o a veces no sale, que fue lo que pasó en este encuentro. Otro de los cambios, y que me gustaría saber, no fue por rendimiento de Palavecino, porque Palavecino, yo entiendo, venía siendo realmente una de las figuras destacadas del partido, es el de Palavecino por Beltrán. Corrían, no sé cuánto, 20 minutos del segundo tiempo. ¿Cómo está Palavecino? Sí. A ver, Palavecino domingo y lunes no se había entrenado. Sí, Santiago Simón entró, sí. Palavecino domingo y lunes no había entrenado por el golpe en el glúteo que había sufrido en el partido del viernes pasado, hace una semana, frente a Central Córdoba. Por lo tanto, tuvo solamente 2 entrenamientos completos en la semana con el equipo, y creo que salió por precaución, porque llegó, no diría con lo justo, pero sí no en 100% de sus condiciones, y había hecho un gran desgaste, ¿no? Es un jugador que tiene algo que para mí es fundamental para este River, que es visión de juego. Tiene la cancha en la cabeza y juega un toque. Muchos pases de primera, muchos pases intentando arriesgar, y también mucha recuperación y despliegue. Por lo tanto, es una rueda de auxilio de Enzo Pérez, y el desgaste que hace es muy, muy intenso y muy interesante, ¿no? Creo que jugó 10 partidos y completó solamente 2 en este River. Por lo tanto, también es un proceso de adaptación que está viviendo el joven jugador de 24 años que llegó desde Colombia. Pero Palavecino está bien. Precaución, nada que... Sí. Fue más precaución que otra cosa. Perfecto, sí. Bueno, igual Simón lo había hecho muy bien anteriormente. La seguimos en un ratito, Juan, para ver qué puede parar Gallardo. Partido importantísimo, que ojalá no decepcione, porque en la previa al menos promete muchísimo River San Lorenzo. ¿Sí? Y queremos saber cómo evoluciona Suárez, algo importante también. ¿Sí? Exactamente. Gracias, Juan, ya volvemos.